Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Bien, vamos a comenzar. Recuerde que el próximo domingo no estaremos acá, estaremos en el paseo. Hasta el 10 se paga el paseo. Ya me están dando la información. Vaya con las ganas de pasarlo bien, porque se pasa bien. Así que va a ser un buen tiempo para tener comunión. No siempre nos juntamos con distintos hermanos. Hay algo que se da por algo que es humano, que es ciertas afinidades, ¿cierto? La casa iglesia, todo eso provoca cercanía, más con unos a veces que con otros, pero eso no significa que no nos amemos. Así que vaya dispuesto también a compartir con los que no comparte habitualmente. Ábrase. Hay un concepto que se usa para eso que es ser líquidos. Ser líquido significa que usted se amolda al recipiente al que cae. Así que si el recipiente es un cilindro, usted va a ser un cilindro. Si es esférico, va a ser esférico. Así que algunos están demasiado esféricos. ¿Para qué? No puedo dejar de decirlo. ¿Para qué me invitan? ¿Mm? Bueno, vamos a cerrar el Sermón del Monte. Esto no significa que se ha dicho todo. Que usted estudie una doctrina bíblica, un tema, tenga dudas de algo y lo pueda aclarar, no significa que el tema ya está visto. Hay una riqueza en las escrituras. Me salió como gallito, ¿no es cierto? Es la edad también, que hace poco cumplí. Así que usted sabe que terminaremos esto, pero no significa que en algún momento no se hable de nuevo. Su palabra es riquísima. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las, ¿qué dice? Hace. Usted oyó el mensaje, ¿no? ¿Ha leído el Sermón del Monte? Entonces usted debe, ¿qué? Hacer aquello que ha oído. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, como dicen algunos, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y su ruina, y grande fue su ruina, perdón. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque las enseñaba como quien
tiene autoridad y no como los escribas. Así que llegamos a la conclusión del sermón. Las palabras finales de un mensaje en el que la audiencia, sin lugar a dudas, pudo oír, pero cuando se fue, muchos pudieron decir, ¿cómo puedo amar al que me maldice? ¿O cómo puedo bendecir al que me maldice? ¿Cómo le puedo llevar otra milla al que ha hecho algo contra mí? Entendiendo ese contexto de que todo lo dicho por el Señor, incluso hay un pasaje en el que el Señor le dice, no les puedo decir todas las cosas porque no la podréis soportar. Hay cosas que el Señor dijo y que los apóstoles no entendían. Cuando vayamos a las parábolas del reino, hay una parábola que el Señor tuvo que apartar a los discípulos y explicarle la parábola del sembrador. Porque no la entendían. ¿Y por qué no la entendían? Por una razón muy sencilla. Hay algo que Pedro le dijo al Señor que responde esa pregunta o esa interrogante. Es que Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Cierto? Porque solo tú tienes palabras de vida. Y en un momento Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, no es una palabra que va solamente para que tú la entiendas con tu mente, sino es una palabra que te da vida y que te sustenta. Entonces nosotros los que estamos de este lado de la historia, hay una exigencia mayor en cuanto al mensaje porque a ti se te ha dado la vida. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No era otra condición. Nuestra condición era, estábamos muertos. Y hemos pasado de muerte a vida. Y una de las manifestaciones y expresiones de que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a nuestros hermanos. Es una expresión, el amor. Y con alguien hablaba esta semana y como que de a poco el Señor con todos nosotros nos va alumbrando un poquito más. Y le decía, ¿cómo podemos hoy nosotros estar libres de la... ¿Por qué estábamos muertos? Porque estábamos en delitos y pecados. El pecado es muerte. Y estábamos esclavos a una condición espiritual. Éramos esclavos, muertos. Entonces el Señor nos libró de ese poder de esclavitud. ¿Cuántos son mechita corta aquí? Levanten la mano. Sea honesto. Yo voy a bajar la mano porque no soy... porque no tengo pecado. Estuve a punto de venir con el rostro tapado porque en la mañana resplandecía, los ojos rojos porque me costó levantarme. Tenía los ojos, pensaba que tenía arena en los ojos. Entonces cuando tú te enojas,
y explotas, como sea, verbalmente. Hay gente que se va para adentro, no dice nada, otros que dan vuelta a todo. Tú eres esclavo a eso. Tú eres esclavo a la ira. Tú eres esclavo a esa emoción. No tienes forma de sacarla, porque cuando te provocan, se empieza a rajar la... ¿Ah? Un verdadero Hulk. Cuando el esposo dice, mi amor, voy a salir con mis amigos. Oh, y la mujer, ¿qué? Cuando no tienes salida, es tu única salida. La ira, el enojo. Cuando tu única salida es el rencor, la envidia, cualquiera sea. Tú eres esclavo, no puedes salir de ahí. Entonces cuando llegamos, o mejor dicho, cuando Cristo llega a nosotros, Él nos libra del pecado. ¿Por qué no erradicó la carne? Porque la conclusión es esta, Romanos 7. El pecado mora en mí. No tengo escapatoria. ¿Cómo escapo? Si estoy envenenado. Lo que toque, lo voy a profanar, lo que toque, lo voy a contaminar porque el pecado mora en mí. Aunque piense que la ley de Dios es buena. Aunque quiera hacer el bien. Aunque prometa en el día, a primera hora de la mañana, no enojarme. Mi amor, prométeme que no te vas a enojar. No me voy a enojar, cuéntame. Mami, rompí el vidrio al decir, entra para la casa. Es que tú me vas a pegar. No, no te voy a... Entra. ¿Eh? Y usted promete que no se va a enojar, que no va a explotar, pero está cautivo, es esclavo al pecado. Entonces cuando Cristo llega a nosotros, Él nos hace libre de ese pecado que mora. ¿Cómo es que experimentamos esta libertad? ¿Ya no me enojo más? No, no necesariamente. ¿Cómo comenzamos a experimentar esta libertad? Porque Pablo dice, estás pues firmes, ¿cierto? Gálatas 5, en la libertad. Con que Cristo se hizo libre, no volváis otra vez al yugo de esclavitud. Porque podemos volver al yugo de esclavitud. Entonces, hagámoslo doméstico, nos enojamos. Y no tengo otra salida que decir malas palabras, que maldecir y que reaccionar mal. Esa es mi esclavitud. Pero cuando Cristo llega a mi vida y vivo una situación similar, menor o peor, da lo mismo, quizás reaccioné igual, pero ¿sabe cuál fue el cambio? Es que pensé, no lo voy a decir. Usted por dentro está, Señor, es que, pero no puedo, ¡bah! Y sale, ¿no? Pero mire, ya lo está pensando, antes no había espacio para una salida diferente. Hasta que en algún momento, como la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, esa libertad se comienza a ser más fuerte en usted. Y usted dice, es que no me voy a enojar por esto, Señor, porque hay una nueva naturaleza en mí. Pero déjame decirte algo. Pero ya lo dijo, pero con mejores palabras. Y de a poco comenzamos a experimentar esta libertad del pecado que nos asedia, del que no podemos ser libres por nuestros méritos y nuestra fuerza, sino que debemos permanecer en la libertad que Cristo nos hizo libre. Y esa es la obra que el Espíritu Santo comienza a hacer en el creyente de manera progresiva. He visto, sin duda, transformaciones, pero así.
gente que cambió. Tú dices, ¿qué te pasó? Es que conocí al Señor, algo, y hubo un cambio. No puedo decir de qué es la regla y es la norma, pero también sucede. ¿Y por qué me doy esta vuelta? Porque los que escucharon el sermón del monte todavía estaban en pecado. Todavía ellos no podían ser libres de no sentir odio. Ellos todavía no eran libres para bendecir al que lo maldecían a ellos. No estaban libres de esa condición pecaminosa. Condición pecaminosa de la cual fuimos libertados usted y yo por el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, por eso que hoy el Señor demanda más. Y el consejo apostólico fue siempre el apartarnos, el que pensemos de manera correcta, de que hagamos morir, de que nos consideremos muertos a esa condición. Así que, dicho esto, usted tiene la obligación de edificar sobre la roca. Usted no tiene otra salida. Yo no tengo otra salida que edificar mi vida sobre la roca. Así que la vida de fe de los hijos del reino es una vida de segura firmeza porque descansa en Dios, no descansa en usted. Las características del verdadero creyente es aquel que escucha y hace. ¿Oyó bien? No, ninguna me ve. Las características del verdadero creyente es que oye las palabras del Señor y las hace. Hacer las palabras equivale a poner en práctica la enseñanza recibida. Toda la amplia enseñanza de Jesús sobre la vida y la ética del reino de los cielos fue expuesta delante de las gentes para que rectificasen su forma tradicional de vida y las ajustasen a los principios que Dios desea. Cada vez, como le decía una vez, cada vez que nos acercamos a la palabra, debemos reconocer de que no la leemos. ¿Usted lee la Biblia? Yo creo que la Biblia nos lee a nosotros. Nos expone, evidencia nuestra insensatez, nuestra rebeldía. Así que necesitamos hoy día edificar nuestra vida sobre la roca. En Mateo 7:13, si se recuerda lo que el Señor dijo, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Jesús siempre pone el camino, pone dos brechas, camino angosto, camino ancho, la puerta estrecha, la puerta ancha, la casa sobre la roca, la casa sobre la arena. No hay puntos intermedios. No hay puntos intermedios para Dios, no existe. No puede haber un punto intermedio. Nosotros somos los que negociamos, pero negociamos cosas que Dios no negocia. Nosotros negociamos. Aquellos que edifican sobre la arena, aquellos que caminan sobre el camino ancho y entran por la puerta ancha, son aquellos que se conforman solamente con el compromiso religioso, ser vistos. Pero aquellos que edifican la casa sobre la roca son aquellos que asumen el compromiso de fe en obediencia al Señor
Y Jesús compara a estos hombres con un hombre prudente. Usted es un prudente. ¿Cuántos manejan? Levante la mano los que conducen aquí. ¿Usted es un prudente o un imprudente? Sin mirar a nadie, ¿ah? Porque tráigame el ajo al conductor, por favor. Y le voy a decir inmediatamente. ¿Ah? La imprudencia. Bueno, los prudentes edifican su casa sobre la roca. Edifican. Y es interesante contrastar que la parábola con que Jesús cierra esta enseñanza ofrece la perspectiva de dos casas semejantes, edificadas sobre un terreno igual para ambas. No son dos terrenos. Usted piensa de que el que edifica la casa sobre la roca va a la playa y se pone sobre una roca. Y el otro dice, no, mejor aquí en la arena. No, no es eso. Es el mismo terreno. Lo que pasa es que uno llegó más abajo. Uno llegó hasta la roca para edificar. Para hacer descansar la construcción sobre la roca, el hombre prudente tuvo que retirar toda la arena que la cubría hasta encontrar el cimiento seguro. El altar de la espera. ¿Llegaste? No, todavía no. Todavía falta. La casa es figura de la vida personal. En este caso, del verdadero creyente, no del mero profesante. La roca es figura de Cristo, sobre quien descansa el edificio de la iglesia y es el soporte firme, seguro y estable para cada creyente. La roca que es Cristo comunica también vida a cada una de las piedras que entran en contacto con Él. Miren lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa o como casa espiritual. Así que las piedras tienen vida porque están vitalmente unidas a quien tiene vida en sí mismo. Recuerde, solo en Él estaba la vida. Jesús dijo, yo soy, fuera de la tumba de Lázaro, dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué zanja esto? Que nada fuera de Cristo es vida. Todo es muerte. Que todos estamos bajo muerte. Pero aquellos que hemos sido acercados a Él, piedra viva, recibimos vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Qué curioso que en la Escritura se unen estos dos conceptos, vida y luz. Vida y luz. David en el Salmo 36 dice, junto a ti está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Por eso que fuera de Cristo no hay seguridad, no hay estabilidad, no hay nada. La primera característica de quien edifica su casa sobre la roca es la obediencia. ¿Y sabe cómo se manifiesta la obediencia? En las obras que hace. Santiago 2:14. Así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. El obrar. Nuestro obrar es porque hemos recibido vida. Yo obro bien porque he recibido vida de Dios. Yo hago bien porque he recibido la vida de Dios. Y yo no hago el bien para recibir algo a cambio. Por eso que la primera manifestación o característica de quien edifica su casa sobre la roca es la obediencia, pero la obediencia debe ser enseñada. Yo le he dicho tantas veces aquí al cabro chico, hay que enseñarle a obedecer. Debería ser al revés. Usted compra una lavadora nueva y ¿qué espera de la lavadora? Que funcione bien, que no venga defectuosa. Pero estos cabros vienen defectuosos del vientre. Todos nosotros, si salimos todos de un vientre. ¿O no? ¿O quién bajó del cielo? Hasta el Señor nació de mujer. Entonces nacimos defectuosos desde el vientre. Entonces, ¿usted qué haría si hace como se dice ahora, el unboxing? ¿Eh? y compra el celular y viene defectuosa, no se escucha. O la pantalla no funciona. ¿Qué haría usted? Lo devuelve. ¿Qué espera usted que venga? Bueno, y que le obedezca. O sea, que usted apriete un botón y llame. ¿No? Que usted apriete ahí el icono de la aplicación y se abre la aplicación, porque si aprieta a WhatsApp y le abre Tinder a las hermanas ahí, borre esa aplicación. Paro aquí porque si no, esto se va a descontrolar. Entonces usted recibe a su hijo toda la etapa de recién nacido, bien. Pero después usted nota algo. Oye, el cabro desobediente. Siéntate. Usted se da vuelta y ya está. Es más rápido que su mirada. Ya llegó allá. Y comienza el forzoso trabajo de la paternidad para enseñar. Enseñanza que tiene dos aristas: lo que usted dice y lo que usted hace. Así que, ¿por qué entonces ahora usted puede decir, con razón, ¿por qué teníamos que nacer de nuevo? Porque nuestro primer nacimiento fue en pecado, defectuoso, desobedientes, hijos de ira y en muerte. Pero los que hemos nacido del Espíritu, hemos nacido enriquecidos, plenos, completos y llenos en Él. Es la necesidad. Por eso que en esta dualidad de naturalezas, ¿usted cómo va a operar en la vida? Por eso que cuando leemos ciertos escritos de Pablo y dice, porque para mí el vivir es Cristo y ya no vivo yo. Entonces ahí es muy bueno tener algunas ayudas. Que usted vaya a alguna concordancia bíblica y le diga qué palabras usó Pablo en determinado versículo. Porque el vivir, Pablo está diciendo, para mí, mi forma de vivir, cómo yo dirijo mi vida, cómo yo tomo decisiones, es Cristo. Es decir, la vida anástrofe en griego es un vivir externo.
Sé que Cristo es mi vida por dentro porque Él es la vida. Él nos dio vida juntamente con Él y fuimos resucitados. Pero esa vida tiene que expresarse. Así que cuando usted ve a una persona matar a otro, es normal para alguien que nació bajo pecado. No se asombre. No estoy justificándolo. Es normal lo que decían los suecos de nosotros en los años 80, con letreros. Si ve robar a un chileno, déjelo porque es su naturaleza. ¿Por qué? Porque la vida anástrofe del chileno para los suecos era robar. Es normal, déjenlo. Así que la primera característica de quien edifica su casa sobre la roca es la obediencia. Aquel que ha sido enseñado por Dios y también se deja enseñar por personas que Dios pone para que le dirijan. Una segunda manifestación o característica de alguien que edifica su casa sobre la roca es la dependencia. Porque no se conforma con edificar superficialmente, sino que busca el cimiento estable. Y esta dependencia se expresa, entre otras formas, mediante la oración, una vida dependiente de Dios. Expresa respeto reverente delante de Dios, a quien continuamente pregunta lo siguiente: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe? Nosotros tomamos todas las decisiones de nuestra vida y decimos que Él es Señor. Usted administra su tiempo como usted cree y usted dice que Él es su Señor. Usted gasta el tiempo suyo como bien le parece y usted cree que el Señor Jesús es su Señor. Usa todos sus recursos a su criterio. Por eso que la respuesta, yo lo dije esto hace tiempo atrás, la respuesta natural, espontánea, inherente a alguien que ha tenido un encuentro con el Señor es lo que dice Pablo en Hechos 9:6. Hechos 9:6 dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no tuvo una sugerencia. Pablo no tuvo una, Señor, ¿tú crees? No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabe lo que esto manifiesta? Total humildad. Humildad. Reconocer de que no sabemos conducir nuestra vida. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago, Señor? Por eso yo digo, frente a cualquier cosa que nosotros vivamos, que personalmente vivamos una situación difícil y tenemos que proceder y no sabemos cómo, orar al Señor. Cuando algo le pasa a nuestros hijos y nosotros como padres inmediatamente reaccionamos sin razonar. Pensamos que esa es la mejor opción, esa es la mejor salida, ese es el mejor colegio, eso es lo que él necesita. No, tú no sabes. No te conoces ni a ti mismo y crees conocer a tu hijo. No nos conocemos. No nos conocemos. Por eso necesitamos volver al Señor en humildad y ser dependientes de Él, porque nadie conoce las cosas del hombre, 1 Corintios 2, sino el espíritu del hombre que está en Él. Ni siquiera como tú piensas es quién eres, ni lo que sientes es quién eres. Quién verdaderamente eres tú es lo que está en tu espíritu. Así, dice Pablo, lo mismo es Dios. Todo lo que es Dios está en su espíritu.
Por eso Dios dice, no nos ha dado el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que si usted quiere saber quién es su hijo, doble sus rodillas y clame al Señor hasta que Él le diga cómo proceder con su hijo. No se adelante con el psiquiatra, con el psicólogo. Vamos al Espíritu, Señor, ¿qué hago? Y si el Señor te dice allá, acá o al otro lado, vaya, seguro, porque Dios le habló. Este que edifica su casa sobre la roca es también un retenedor del mensaje sin reservas, desde una condición humilde que atiende a la instrucción y agradece la corrección. Yo sé que ninguna disciplina, como dice Hebreos, es causa de gozo. Ninguna. Pero tampoco está diciendo que te enojes. Dice que no es causa de gozo. No estamos extrapolando dos sentimientos. Dice no es causa de gozo porque uno piensa que lo está haciendo bien. Porque este ha renunciado a todo para vivir a Cristo, como era la experiencia personal del apóstol Pablo, Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Este hombre jamás confía en sus propias perfecciones porque se da cuenta que no las tiene. Su hijo no le ha dicho, los que tienen ya hijos más grandes, no mamá, si yo no lo voy a hacer. A veces cuando hablamos con mi esposa, nos decimos el uno al otro, ¿y cómo eras tú en la adolescencia? Porque nosotros miramos de aquí para allá. Pero cuando la abuela viene y vende y dice, que tu papá hacía lo mismo y era peor. ¿No te acordáis cómo eres tú cuando chico? No me ayudes tanto, por favor. ¿Eh? Nos damos cuenta de que no tenemos perfección. Necesitamos del Señor. Somos conscientes de esto, mire. Filipenses 3:12. No, dice, no que lo haya alcanzado ya. Alguien que estuvo en el tercer cielo, alguien que el Señor irrumpió aquí en la tierra, su camino, ni que sea maduro. Ojo, no perfecto el concepto que usted y yo pensamos, sino que prosigo, persevero, por ver si logro asir, a ver si es que alcanzo, dice Pablo, si logro alcanzar aquello por lo cual también fui, ha sido tomado por Cristo Jesús. No que lo hayamos alcanzado ya, iglesia. Por eso decía anteriormente, que terminemos y cerremos el sermón del monte, no que lo hayamos alcanzado ya, no es que lo sepamos todo ya, bueno, cambiemos, no funciona así. Cada avance que uno logra es construcción que debemos atribuir a la gracia de Dios. Cada avance, repito esto, cada avance que se logra en la tarea de construcción debe atribuirse a la gracia de Dios.
Y el mismo Pablo lo dice en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que este creyente que edifica su casa sobre la roca es alguien comprometido, alguien que escarba en la arena para separar todo cuanto sea del mundo que impide una completa comunión con el Señor. ¿Usted ha hecho un hoyo en la arena? ¿No juega? Yo todavía juego. Tengo mis baldes, no. Pero usted cuando le ayuda a un niño y usted se para al lado y ¡guau! Cae un montón. ¿Cuánto cuesta escarbar en la arena? No es sencillo. Porque puede sacar, pero vuelve a entrar de nuevo. Por eso es alguien comprometido que escarba para separar todo cuanto sea del mundo, todo cuanto sea del pecado que impida una completa comunión con el Señor. Por eso necesitamos con urgencia depender del Señor. Mateo 7:25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué seguridad nos da el Señor acá? Que la vida del creyente va a ser puesta a prueba. La vida mía será puesta a prueba. Y no era una situación fácil de superar. Porque es algo que tú no puedes controlar. Esto el Señor nos quiere decir que no lo podrás nunca controlar. No se puede. Tú no puedes controlar una inundación. No puedes parar el viento. No puedes hacerlo. Por eso Jesús la compara con una aparición de lluvia tempestuosa que originó torrentes, ríos de aguas impetuosas. No era un aguacero que hace correr un poquito de agua, sino un caudal tormentoso que arrasa todo cuanto encuentra a su paso. Amados, ¿por qué hay familias que se mantienen en pie en medio de situaciones tan difíciles? Es lo que decía Vale Fran aquí parado. Porque no se atribuye a algo humano. Cuando el viento sopla y cuando las aguas suben, si tu casa no está fundada en la roca, se cae. Se cae. A todo esto se une también el impacto que dice el Señor de un viento, un gran viento en la tormenta. Pero tras la tormenta, tras el viento, tras las aguas, luego pasa la tormenta y se dan cuenta que su casa no cayó. Probablemente en las paredes queden huellas. Probablemente hay marcas que quedan, pero la casa no cayó. Derribado, más no destruido, dice Pablo. Así también ocurre con las pruebas en la vida. Podemos experimentar un tiempo con toda la furia de Satanás mismo. Pero si estamos cimentados, nuestra casa no caerá. Job 1:6
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y sabemos la historia, ¿no? ¿No has considerado mi siervo Job, varón justo, como él no hay otro en la tierra? Y Satanás le dice al Señor, pero ¿cómo no te va a bendecir? Sí, es el regalón del rancho. Lo tienes bendecido hasta las muelas. Quítale, le dijo Satanás, lo que le has dado. A ver si no te maldice. Y bien sabe lo que sucede. Mueren los hijos. Muere el ganado. La única que no murió. Ya, me voy. Son más las mujeres. Ayúdame. Señor, no pudo haber caído la piedra más cerca. Mi amor, córrete, vaya un poquito. Pero mira lo que le dice. Maldice a tu Dios y muérete. Eso le dice la señora. Bueno, te amo, mi amor, también. Bueno, Job 2:10. Vamos a cortar la historia para no. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Tenemos que hablar, le dijo. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Las pruebas confluyen sobre el cristiano. El embate de la tormenta que golpea con fuerza, los vientos de la angustia. Pero al final de la prueba, cuando Dios interviene y las aguas embravecidas retornan a la calma, está en pie porque está firme, firmemente anclado sobre la roca. Que siempre mi pregunta interna es, ¿por qué unos sí y otros no? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué unos se mantienen en pie? ¿Por qué algunos perseveran? ¿Por qué algunos siguen obrando? ¿Por qué algunos perseveran asistiendo? Así como hay gente que sigue dando a pesar de las dificultades y no retiene más de lo que es debido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está cimentado? ¿Dónde está cimentado? Si todas estas cosas vienen a evidenciar nuestro fundamento. Hebreos 11:27, respecto de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Uno ve muy romántica la historia de Moisés, pero Moisés desafió al rey más poderoso de la tierra. Uno lee demasiado románticas ciertas historias, la historia del horno de fuego, Daniel con los leones,
Pero fueron hombres que desafiaron a un Putin y le dijeron, no haremos lo que tú nos dices. Por eso fueron condenados a muerte. Se da cuenta que los dictadores siempre han sido iguales. Cuando están contra ellos, muerte. Pero ¿qué pasó con ellos? Estaban fundados. Y Moisés deja Egipto desafiando. Recuerde que el faraón los deja ir, pero después cambia de opinión. Los fue a buscar con todo el ejército. Por eso que durante el tiempo terrenal que Dios nos permita estar en esta tierra, ante las adversidades y los presagios de tormentas en la vida, aquel que está fundado sobre la roca pronunciará estas palabras. Salmo 112, verso 7. Salmo 112, verso 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Alguien que está fundado en Cristo no tiene temor de malas noticias. No dice que no vendrán malas noticias. No tiene temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado. Aquella persona observa las pruebas con plena confianza, sabiendo que son transitorias y también limitadas, comparadas con la gloriosa esperanza que nos aguarda. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso aquel que ve agitarse todo el clima y se desata contra él, confía en la estabilidad de la roca y hace suyas las palabras del salmista, Salmo 91, versos 5 al 7. Salmo 91, 5 al 7. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y yendo un poquito más allá de aquel que ha edificado su casa sobre la roca, estará seguro en esta tierra y estará seguro ante el tribunal de Cristo. ¿O no? ¿Está preparado para que hoy día se presente delante del Señor? Y usted le diga, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estoy listo para recibir la corona de vida. Romanos 14, 10 habla de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No me ayuda. Sonó igual. No. Gracias por hacerlo.
Ya. Primera de Corintios 3, 12 al 15. Tiene que estar el Franco aquí, ¿no? Primera de Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que el prudente ve la estabilidad de que por haber sido edificado conforme a Dios y con recursos divinos, perdurará en el tiempo y trascenderá la eternidad. Al final de su carrera, su edificación, es decir, la realidad de su vida, estará firme. Estaremos seguros, confiados. Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mire, el terreno es el mismo, decía anteriormente, pero el edificador, en este caso, no se esfuerza en buscar el fundamento sólido de la roca. Se conforma con levantarla apoyándola sobre la arena, y este es un simple oidor de la palabra, que como dice el Señor, no la llevó a la práctica. Incluso las enseñanzas pudieron haberle impactado profundamente. Podemos decir amén. Hay palabras que quedaron en su mente, pero en modo alguno descendieron al corazón. Por tanto, no produjeron obras consecuentes a ellas. Todavía un corazón endurecido. Son por el solo hecho de no hacer su palabra, desobedientes a Dios y contrarios a su voluntad. Cristo establece una comparación para este tipo de personas. Sin duda, muchos de los que escucharon sus palabras estaban sentados, eran personas que decían, como dije anteriormente, ¿cómo podemos nosotros hacer aquello que el Señor está demandando? Pero el Señor establece este ejemplo de un edificador que edifica y se establece sobre la arena. Y estas personas son apresuradas, superficiales, no se esmera. Perdón que se me movió de nuevo esto. ¿No hay algo de lo que usted mire en retrospectiva y diga, no debía haberlo hecho así? No debía haber tomado esta decisión. Me apresuré en esto. O no hice lo que tenía que hacer y nos quedamos allí. Mire lo que dice Job 8:15. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Esto es aquel que edificó su casa y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu y la casa cayó y fue grande su ruina.
Amados, el resultado es gravísimo. Ver padres que no dirigen a sus hijos en el Señor, el resultado es gravísimo, la ruina es grandísima. No asegura de que tus hijos sean salvos. No se es salvo por herencia. La ruina es grandísima. Yo no sé si usted está dispuesto a pagar un precio tan alto, tan alto. Porque cuando el Señor nos habla del rico y Lázaro, y cuando Lázaro va al seno de Abraham y el rico va al Seol, el rico ruega, dígale a mi familia, a mis hermanos, que es verdad esto. ¿Sabes por qué? Porque la ignorancia de no conocer al Señor y de no obedecer a Dios no tiene un impacto solo sobre tu vida, sino sobre tus generaciones. Cuando el Señor habla por medio del profeta en Oseas 4:6, dice, este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces hay un impacto generacional cuando edificamos nuestra casa sobre la arena. Por eso dice que es grande su ruina, no porque te afecte a ti. Si yo como padre y administro los recursos de mi casa, soy un mal administrador, eso no me afecta solo a mí. Mis hijos no tendrán pan, mis hijos no vestirán, porque mi decisión arrastrará a los míos. La ruina es muy grande, es muy grande. No sé qué precio tú quieres pagar. Mire, tú puedes pagar un precio antes y uno después. ¿Sabe cuál es el primer precio? Que el que yo te recomiendo es negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Porque si tú no tomas tu cruz, no te niegas a ti mismo, la ruina, el precio que tú vas a pagar al final es impagable. No te estoy mandando al infierno, pero habrá generaciones perdidas. Generaciones perdidas. ¿Y acaso no dice eso la Biblia respecto de aquellos que salieron de Egipto, de los 20 años hacia arriba? Todos murieron en el desierto, sus huesos quedaron enterrados. ¿Y sabe por qué? Por la incredulidad. Porque cuando vinieron los espías, mire, ciertamente la tierra es maravillosa. Se trajeron un racimo de uva entre dos. Tierra que fluye leche y miel. Hay gigantes. Y de los 12 espías, 10 dijeron, parecemos langosta, nos van a comer como langosta. Es terrible. Pero Josué y Caleb, nosotros podemos. Y cuando viene todo altercado, porque estos 10 provocaron al pueblo, le transmitieron la incredulidad. ¿Se da cuenta el poder de la influencia? Le transmitieron la incredulidad a todo el pueblo y el Señor dijo, basta. Dudaron, no van a entrar. No será hasta que muera el último viejo. Murió, crucen el Jordán. Hebreos 13 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. Su carácter es inmutable. Él no cambia. Él no cambia. Debiésemos tener humildad y temor a Dios, de caminar siempre sobre la roca, de edificar siempre sobre la roca. La ruina es muy grande, amados. El riesgo es muy alto para vivir una vida fundada sobre la arena. Es muy alto. Aquí no lo vas a percibir, porque probablemente va a estar en el camino ancho, no, nada, no hay, mire, ya me metí en esto. Pero usted en el cuerpo de Cristo encontrará tres tipos de personas. Respecto al compromiso, al edificar, al estar. Primero, está la persona que se compromete y siempre está. A lo mejor hay más, se me pueden ir ocurriendo. Pero aquel que se compromete, pero no hay un compromiso financiero con el ministerio. Hay los que se comprometen financieramente, pero no, déjeme a mí, no hay. Yo, suficiente. Están los que dan su vida y se comprometen a sostener ministerios. Y están los que ni uno ni los otros. Hay de todo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando entendemos que vivir el Evangelio, edificar el cuerpo de Cristo, implica todo lo que soy, no una parte. No es una parte, no es solo estar, no es solo dar, es todo lo que soy. Es el compromiso que adquirimos delante del Señor. Por eso que la ruina final es muy grande. Es muy grande. Hace años atrás estábamos en un discipulado y hablamos del compromiso, de los distintos tipos de compromisos, de una conversación espontánea. Y yo le decía, ¿sabes qué? Una de las cosas que nosotros nos hemos comprometido con nuestros hijos es enseñarles de todo lo que la Biblia enseña. Todo. Que tienen que amar, que tienen que perdonar, se van a equivocar, tienen que orar, tienen que hablar de Cristo, todo lo que usted... Y una de las cosas que también le enseñamos de niños es a darle a Dios. ¿Usted ha recibido, hijo, hija? Separe para el Señor lo que es del Señor. Quizá a regañadiente a veces, con querer, sin querer, le hemos enseñado. Y yo le decía esto en el discipulado, le dije, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Le dije, porque es probable que alguno de nuestros hijos sea el otro pastor, sea una familia ministerial. Y necesitamos una generación que entienda que hay un compromiso de sostener lo que Dios ha levantado. Porque si de niño no le enseñamos, instruye al niño en su camino. Entonces el día de mañana lloramos lágrimas de sangre. Porque lo que no corregimos en el kilómetro 1, en el 50 va a ser muy difícil. Lo que no se enseñó en el kilómetro 1 va a ser difícil enseñarlo en el 50. Por eso que hay ruinas grandes en las familias. No estoy hablando de las finanzas. Familias que se llevan toda una vida orando por el hijo, porque el hijo, o la hija, o por el esposo, o la esposa. Es duro. Amados, es duro cuando si yo estuviera solo sirviendo al Señor y mi esposa no, y yo tengo un carácter de porquería en la casa, por supuesto que no va a querer nada con el Señor. Verá la hipocresía. Porque yo no he querido fundamentar mi casa sobre la roca.
¿Sabe qué? Esto es un tema de voluntad. Hay una obra que hace el Espíritu, que es transformarnos, pero el Espíritu no te va a manipular, te va a persuadir, te va a seducir, pero no te va a manipular nunca el Espíritu. El Señor, terminando este sermón, dice que la gente se asombró, que tenía autoridad. ¿Cómo no? Si es Dios. Así que, ¿qué nos queda a nosotros, amados? Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra a las palabras de Dios. Si alguien o alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nadie puede enseñar o hablar algo que no descanse y se sustente en la palabra de Dios. Todo aquel que oye estas palabras, por supuesto que las vamos a hacer y a decir. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. Por eso que la palabra actúa para acá primero. Acá me alumbra, separa, discierne mis pensamientos. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra. Parte de edificar la casa sobre la roca es que usted predique la palabra en su casa, en su vida. Si no, amado, la ruina es grande. No diga que no se le dijo. Por eso que nadie podrá excusarse. Nadie podrá decir, no, Señor, si yo no sabía. Un 7 de septiembre del 2025. Fue la 15ª vez que escuchaste y no obedecí. ¿Usted ha visto en los aeropuertos cuando la gente tiene que pasar por los detectores y los sensores? Bueno, va a haber un horno así. Va a salir el fuego. Va a haber un ángel con una pala y un escobillón. Por si acaso. Por si se queda en ruina. Pasaste. Será salvo, pero como por fuego. Pero aquel que edifica su casa sobre la roca, su obra permanece. Porque es Cristo. Edificamos sobre Él. Él es el fundamento. Él es el edificio. Él es todo. Así que, amados, todas las correcciones que tengas que hacer, hazlas. Como dice el proverbio por ahí, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Amados, mañana no, puede que no nos veamos más hasta la eternidad. Ahora haz la corrección. Ahora hazlo. No esperes mañana. No, que cuando salga, hágalo. Haga las correcciones en su corazón y determine perseverar en él. Porque los vientos van a soplar algún día. No sé qué viviremos cada uno de manera personal y particular, pero algún día los vientos van a ser
huracanado sobre nosotros. Algún día el agua va a venir a 2 metros. No podrás escapar, salvo que hayas edificado tu casa sobre la roca. Pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Le damos gracias al Señor.